Hola, buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas por Radio La Tosca. Estamos desde Santa Rosa, en la calle Sarmiento 623, con Ariel Pérez en la operación técnica. Mi nombre es Irene Meca y ya comenzamos el Archivos y Pantallas número 63 para comprender de qué se trata el proyecto recuperación del archivo de imagen y sonido de LU89, Televisión Canal 3, el canal, entre comillas, público de La Pampa. En el dial 95.1, por internet www.planbenoticias.com.ar, a la derecha de la pantalla, clic y nos escuchás por internet donde estés. Teléfonos 38 68 80, 38 68 81, correos electrónicos, imágenespampas@cpnet.com.ar, memoriapampeana@cpnet.com.ar. Para comprender los avatares, peripecias, trámites, ninguneos y todas las variedades que puedas imaginar para llevar adelante el acceso a las imágenes que el canal, en tanto canal público, de origen estatal, canal abierto, genera, te dirigís a Facebook y tipeás Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89 Televisión Canal 3. Ahí se concentran los archivos de las notas, de los reclamos. ¿Reclamos de qué? Reclamos de audiencias para plantear qué políticas públicas se pueden acordar para acceder a las imágenes, para la consulta democrática, la consulta a todo el mundo, que las imágenes que el canal genera no sean patrimonio de unos cuantos que tienen acceso, unos cuantos elegidos, y dónde se van a conservar, en qué condiciones, bajo qué normativas, respetando las cuestiones edilicias de las que tanto y puntualmente han hablado muchos investigadores en este programa, de modo tal que lo que estamos solicitando es eso, sin éxito, hace más de 4 años. En eso estamos en algunas condiciones similares a la banda, y es precisamente a los músicos de la Banda Sinfónica de La Pampa a quienes dedicamos, otra vez, no es la primera vez que lo hacemos, dedicamos este programa porque nuevamente la crisis aflora, puntualmente hay reclamos, pero esos reclamos, cuando se pone en perspectiva la edad del organismo, no se pueden decir que son cuestión de mala suerte. No es mala suerte no tener una legislación para una banda sinfónica, no es fatalidad no contar con una orquesta sinfónica en La Pampa, no es mala suerte no tener director titular ni cumplir la plantilla orgánica, no tener un edificio, institución de más de 100 años. Cuando escuchamos a nuestros hermanos colombianos, los músicos que vinieron, contar que en una sola ciudad, en Medellín, después del infierno de la violencia, tienen 37 escuelas de música, la mayoría con edificios propios, acústicamente preparados. Entonces, no es cuestión de mala suerte, ni de fatalidad, ni broncas personales con tal o cual. Son cuestiones estructurales, políticas públicas que no se explicitan, no se democratizan y los resultados los estamos viendo. A los músicos de las bandas luchadores, la crónica de una muerte que no será muerte, sino que será vida por el compromiso. Ariel, si lo tenés, por lo menos unos fragmentos.
Si pudiste ver en vivo la presentación de la Crónica de una muerte anunciada a modo de protesta hace ya bastante tiempo con los músicos de la banda, bueno, habrás visto que iban dejando la escena por grupos hasta que quedó alguien solo. Ahora, si ves las imágenes del salón de la banda sinfónica, del salón de ensayos, y resulta que algunos testigos dicen, esto está como cuando yo iba hace 30 años. Y después ves las imágenes de los lugares, de esos espacios, cuando se han llovido. Evidentemente no es cuestión de buena suerte encontrar membrana para reparar techos. La cosa es más profunda. Y así como en la Crónica de una muerte anunciada, los músicos se iban retirando, bueno, siempre hubo voces que alertaban, cuidado con las privatizaciones encubiertas, de qué se trata el vaciamiento institucional. Y, por ejemplo, Saúl Santesteban, un músico que entiende de música, que valora el proceso musical que ha significado la banda siempre en La Pampa, hace unos cuantos años ya decía lo siguiente. El otro homenaje es a un cuerpo orquestal que lo escuché una vez interpretar de buen humor de Miller en una interpretación muy ajustada, un arreglo orquestal muy interesante, y es la Banda Sinfónica de la Provincia, que ahora descubrimos a través de una experta en musicología, que es un cuerpo mediocre, musical mediocre. Se necesita no conocer La Pampa ni la banda, ¿no? Porque uno que tiene años y no todos los vivió al cohete, sino algo aprendió. Recuerdo que en todas las épocas, ya vos sos de Santa Fe, de La Pampa, vos sabés, yo no era de Santa Rosa. Bueno, La Pampa escuché una banda, qué buena. Pero sobre escucharlo inclusive cuando hacía el servicio militar. Yo me ligué algo a la banda no sinfónica, la banda del Regimiento 4 de Caballería, como era fuellista, y algunos músicos también incursionaban en el tango con algunos otros instrumentos. Entonces me hice bastante camarada de ellos, aunque tenían ganado, yo era soldado raso. Claro. Y en un par de ellos estaba Santo Pietro, sargento, que era un bandoneonista y además tocaba el bombardino. Me dice, ¿sabés? Dice que yo estuve en Santa Rosa, me tocó un día de miércoles, terrible, un viento, una tierra, fui ya acompañado de un contingente de soldados. Pero yo era un domingo, voy al hotel, me cambio y voy, para mi sorpresa, sí. Y la que sigue siendo la banda. Sí, médica, sí. Y yo tengo mucho respeto por la banda, ¿no? Creo que algo de 63 años de músico, en forma interrumpida, pero algo he aprendido, ¿no? Y además por la banda tengo particular afecto porque con mis hijos, especialmente el mayor, Sergio, que desde muy pequeñito, desde casi de bebé, tenía una gran gusto por la música, así lloviera, tronara, él decía Tachín Meca. A la banda decía Tachín Meca. Iba todos los domingos a la plaza allí. A escuchar el concierto de la banda sinfónica. Pero no solamente eso, también tenía que ir acompañándolo, para mi gusto, a los ensayos que se hacían a una cuadra y media de casa, allí en lo que es hoy un lavadero de autos, en la calle Garibaldi y Alem. Ajá, en la esquina, sí. Ahí, en el galpón ese, ahí tocaba la banda. Y me divertí un poco también porque Meca, don Juan, tenía una boca bastante áspera, ¿no? Y cuando algún músico se equivocaba, le reconvenía. Sí, no era ceremonioso en... No. Bueno, pero la banda tiene 100 años, está próxima a cumplir 100 años, pero bueno, a juzgar por lo que dice la autoridad de cultura de la provincia, es mediocre en su comportamiento, en su desempeño, y se va a reformular la banda. No se sabe cómo, pero se va a reformular. Pero no va a ser más banda de G43. Para mí es una revelación, porque no me conocía esa capacidad de formular críticas musicales, ¿no? Esta señora, está bien. Cualquiera puede formularla, ¿no? Bueno, la libertad es libre, ¿no? Claro, pero cuando yo tengo poder de decisión y desarticulo un instituto como la banda que tiene 100 años, sí, no sé, ya es otra cosa. Yo no sé que obedece eso, pero yo creo que, más allá de si es mediocre o no mediocre, creo que no es mediocre.
que tiene buenos músicos, tiene buenos solistas. Este es un director que le ha dado otro perfil, no sé si favorable o no, pero que sigue una trayectoria muy interesante de la banda. Sí, que le quitó acartonamiento, que se ha dedicado a hacer música de fusión. Sí, sí, ya la venía haciendo cuando estaba Armando, uno de los hijos de Juan, en la dirección, ¿no? Y después con Ismael también, pero un funcionario debe ser bastante más prudente cuando opina, ¿no? Y como decís vos, cuando su opinión vale porque tienen parte de la tajada política como para resolver, y aparentemente acaso no sé qué, se habrán ultramenamizado acá, querrán privatizarla, hablan de sponsorización, sí, no, yo no entiendo. Por Dios. Bueno, después de estas advertencias de Saúl, que como él dice tiene más de 60 años de música, vinieron buenos tiempos, porque la banda tuvo, remontó esa lógica privatizadora que debilita institucionalmente, obviamente de modo solapado, ¿no? Vinieron buenos tiempos. Sin embargo, las cuestiones estructurales no se están resolviendo. Tenemos que dedicar, así como Sergio iba a los conciertos de la banda, decía Tachín, dedicamos Archivos y Pantallas porque van a los conciertos, porque aman la música, chiquitos entre 4 y 16. Simón, Franco, Martín, Facundo, Sebastián, Emilia, son chicos que aman la música, aman las raíces, aman la historia y crecen motivados por un ambiente musical que los padres generan, que el papá y la mamá generan. Son dos familias y bueno, todo el tiempo está sonando música, todo el tiempo los chicos están aprendiendo a cantar y a la vez buscando qué cantaba el abuelo, la abuela, los bisabuelos. A ellos les dedicamos también Archivos y Pantallas. Y a los que admiran las estrellas, cuando el rey dice que es de noche, bueno, hay un tema que canta Tito Gobbi, que pertenece a la ópera Rigoletto, un aria, donde habla a los cortesanos y les pide piedad. Y en realidad se sostienen estos regímenes tan autoritarios que ahogan financieramente las instituciones de libertad como son las de la banda, las de música. Digo, a todos los que admiran las estrellas, cuando el rey dice que es de noche, les dedicamos esta aria por el genial Tito Gobbi.
scossa, là non è vero, là non è vero, là non è vero. Hemos recuperado algunos aires musicales que tienen que ver con las luchas por la libertad, y en este caso Tito Gobbi es un ejemplo de la expresión que se puede hacer para demandar a los cortesanos. Y en términos de cortesanos nos vamos a aquellos que sostienen farsas. Recordarás que las escenas relatadas por los periodistas de Lumbre cuando, en nombre de la libertad de prensa, asistían al Tribunal de Cuentas y querían acceder a las declaraciones juradas, bueno, se encontraban con obstáculos que son difíciles de creer si no se viven y si no se deja registro, cabal registro. ¿Qué significa querer investigar algo que, desde los supuestos, es información pública, como una declaración jurada? Sí, digamos, nosotros el objetivo de la investigación de las declaraciones juradas era acceder a la libertad de prensa, ejercitar la libertad de prensa y a su vez el derecho a la información, a través de la revista, de lo que fue conocer las declaraciones juradas. Nosotros, había una historia política que nos llevó a eso, a buscar las declaraciones juradas. Veníamos de un proceso que se terminó en 1999, un gobierno como el de Menem, que había sancionado una ley de ética pública, y había mucha demanda de la sociedad para conocer, para que se acceda a la información, y el concepto de transparencia. Este combo tal vez también nos llevó a participar de la revista incluso,
Y un día, a partir de la situación que se generó con la gente del IPAB, con Aranís y Agüero y Aranís, donde se conoció que a través del dato que había revelado una declaración jurada, había una investigación judicial. Y nosotros escarbamos en esa ley y fuimos a ejercitar lo que te permitía la ley, que era ver las declaraciones juradas, tomar apunte, anotarla, y ese simple ejercicio fue lo que dio lugar a un montón de notas, de informar las declaraciones juradas de un montón de funcionarios, y además, bueno, que muchas de esas declaraciones juradas con los años terminaron siendo lo que reveló que había un enriquecimiento ilícito. Es así. Ese fue si había, la historia. A partir de la Ley de Ética Pública, algún tipo de necesidad social y de reclamos en el acceso a la información pública, eso a nivel nacional, pero a nivel provincial, el contexto que Lumbre trataba de describir era un contexto de caudillismo y de relaciones políticas, digamos, más bien primarias, que es un sistema que se estuvo reproduciendo en los últimos 30 años de democracia. Entonces, me parece que también es cierto que lo entendí como un acto atípico en La Pampa. Era el contexto un poco. En el caso de las declaraciones juradas, el vasco creo que tuvo la brillante o la maldita idea, porque seguramente a otro le parecerá maldita la idea. Pero teníamos un contexto, en los tiempos del Nunca Más, de que se vayan todos. Nosotros en el primer número de Lumbre habíamos sacado las casas de los funcionarios y eso había despertado un debate sobre cómo esta gente que está cerca nuestro, que nos rodea, que la tenemos acá, yo siempre lo vi. ¿Qué me están mostrando? Algo que yo siempre vi. No, y eso pasaba no solo acá, seguro que en muchos lugares. Acá también había otras experiencias alternativas, en lo que es el periodismo, podríamos decir. Y la idea de ver las declaraciones juradas, yo recuerdo que fue a partir de eso, y el vasco tenía muy seguro que no solo nos asistía el derecho, sino que era lo que teníamos que hacer en ese momento. Y hay rasgos que a vos te interesan, que fueron emblemáticos de lo que nos pasó, de cómo fue una escalada de ir poniéndonos trabas, obstáculos, a medida que empezamos, porque al principio fue muy fácil. Fuimos y lo primero que pedimos, recuerdo, fue la declaración jurada de Rubén Marín. Sí, acordamos juntarnos un día en el Tribunal de Cuentas, llevamos redactadas el pedido de acceso a las declaraciones juradas, invocando el artículo quinto de la ley de control patrimonial, así se llamaba, la ley de control patrimonial, y esa ley en el artículo quinto declaraba que las declaraciones juradas eran públicas. Este fue el primer paso que nos llevó el primer concepto que nos llevó a pedir, y de hecho nos tuvieron que facilitar el acceso a las declaraciones juradas. Hubo una resistencia, hubo problemas, hubo discusiones cara a cara con los funcionarios. De hecho nos recibió una vez Natalio Pérez, en ese momento era el presidente, que nos hizo pasar, ya nosotros ya habíamos accedido. Claro, la primera vez que fuimos fue muy sencillo. Supongo, siempre lo pensé, además de las razones que tiene cada persona, el modus operandi o el protocolo dentro del Tribunal de Cuentas era de una persona que era encargada en ese momento del control patrimonial, claro, y declaraciones juradas. Y las declaraciones juradas estaban como en un archivo, precisamente, cada una en una carpeta. La ley establecía que los funcionarios debían presentar una, después se modificó todos los años. Pero entiendo que esa persona encargada, creo que, por dichos de Natalio Pérez en televisión, solo recibía, que mereció un comentario irónico de los que estábamos viendo en ese momento. Estábamos en el estudio mirando en Canal 3 que le estaba saliendo al aire. El comentario irónico era, bueno, yo personalmente dije, bueno, para eso pongamos a la tía Porota, claro, para poner un sello de recibido. Interpretación, porque así como la ley decía que las declaraciones juradas eran públicas, y después Natalio Pérez se arrogaba la facultad de interpretar cómo se ejercía desde la sociedad ese acceso público, y terminábamos que teníamos que ir un día a la semana, 2 horas sin virome, ni cámara,
y eso era público para él, claro, era la interpretación que él le hacía. Sí, la interpretación fue restrictiva y respondiendo a los intereses del sector político, no a los intereses de la gente y a la interpretación más abierta hacia los ciudadanos. O sea, la ley de ética pública que se sancionó en el año 1992, digamos, son todas etapas muy particulares, donde veníamos del arranque del gobierno de Menem, veníamos de escandalosas investigaciones a nivel nacional del gobierno nacional a partir de diarios como Página 12, que denunció los guardapolvos de Bauzá, el Swiss Gate, el Shoma Gate, eran escandalosos. Entonces había también una presión para hacer una mayor transparencia. En la Pampa eso se tradujo en una ley de control patrimonial. Era el control patrimonial sobre el enriquecimiento de los funcionarios. Cuando nosotros fuimos en el año 2002, había habido gente que había accedido en el año 96, 97 a las declaraciones juradas de Marín, pero no se había informado la de Marín hay un detalle que siempre recuerdo. Hay un sobre. La ley había modificado ya una ley anterior. No es que los funcionarios no presentaban declaraciones juradas, presentaban las declaraciones juradas y si algún juez creía necesario la mandaba a pedir. Ahí operaba, digamos, el control. Claro. Entonces había un sobre amarillento cerrado y era la declaración jurada de Rubén Marín del 83, de la ley anterior. Nadie la había requerido y había quedado ahí, nunca la habían abierto. Delante nuestro la abrieron. Estaba escrita a máquina y ni una Olivetti vieja. Ni siquiera la funcionaria a cargo del área la había abierto. Nadie la había abierto. Nadie la había Estaba pedido. amarillenta ahí, la abrimos y la publicamos. Y publicamos el resto y salió la comparación. Y a la siguiente vez que fuimos al Tribunal de Cuentas empieza esto. En realidad la primera vez fue la única vez que accedimos con total libertad. Sin un dispositivo a la defensiva de la clase política. Y después ya, hubo este encuentro con Natalio Pérez, muy agresivo, que nos quiso amedrentar, nos quiso patotear, diciendo que nosotros... ¿Cuáles son los argumentos? En 10 años no tabiques? hicieron nada y lo quieren hacer todo ahora, por ejemplo. Claro, Si ustedes son periodistas, como que él no se salía del argumento. Aparte, yo hoy después estoy hablando con el diario El Día Después, porque todos sabemos ya lo que ha pasado con Natalio Pérez y demás. Claro. Pero él escribía sobre ética en una revista que tenía la asociación, la agrupación de argentina que control agrupaba público, a todos claro, los tribunales de cuenta del país. Y era, por supuesto, que en la práctica eso no existía, porque él era un mero títere de la cuestión política del momento. El argumento de él era que era una cuestión política nuestra, porque le estábamos pegando al gobierno del que era parte. Él lo entendía así. El control público para él no era que el control de las cuentas. Está bien, pero ese argumento públicamente no se puede sostener. Porque ataca la reunión, la lógica más elemental. En los papeles era un memo diciendo a las personas, a Flavio Frangolini y Gustavo Larragarín, que solicitaron ver declaraciones juradas, pues nosotros empezamos a pedir. Se les informa que podrán verla los miércoles de 10 a 12 y después cuando vimos el grabador no, sacarle foto tampoco, fotocopia tampoco. Y la última, la más aberrante de todas, fue no tomar apuntes. No llevar virome. Las instancias eran grabador, no. Primero. Pero Cámara. después fuimos igual, porque la historia era que nosotros nos poníamos en un obstáculo y íbamos igual, como podíamos. Al final terminamos con una virome en un cuaderno copiando lo que podíamos en media hora o en una hora, el tiempo que teníamos. Pero eso era cada miércoles. Sí, miércoles en un horario, hora. Creo que era de 10 a 12. De 10 a 12. Un protocolo verbal, eso era verbal, no está escrito. escrito. Tomando apuntes. Nosotros cuando presentábamos la nota, habíamos dejado domicilio para que nos notificaran, nos avisaran, dejamos teléfono. Cuando nosotros volvimos, nos informaron, no sé si nos mandaron al domicilio nuestro el acceso, las condiciones del acceso. Y esas condiciones del acceso era determinado día de la semana, un día a la semana, de 2 horas, por ejemplo,
Y el argumento era que se necesitaba disponer de personal, se necesitaba que no y que si mucha gente quería ver la declaración no había visto nunca a nadie, porque si mucha gente las quería ver tenía que poner horario para que... Sí. Cuestiones muy coyunturales, respuestas muy coyunturales, digamos que se contraponen al principio general de acceso, digamos. Sí. Si empezás con que no tengo personal, son cuestiones... Todavía tengo, que en alguna mudanza los volví a ver, los cuadernos donde copiábamos los apuntes. Lo copiábamos textual, me acuerdo, pero después lo vi de un delirio, número por número. Bueno, pero, digo, y a veces no alcanzaba un día y volvíamos a la siguiente vez y seguíamos en la que había quedado, donde te había quedado la declaración, porque eran larguísimas, algunas funcionarios que se repetían, que todos los años presentaban una. Pero ese acto administrativo del presidente del Tribunal de Cuentas, no puede ser un papelito así nomás, debe ser alguna resolución. Era una resolución, sí, era una resolución. Será objeto histórico de altísimo interés en la fábrica de desmemoria, porque uno entonces dice, ¿cómo impedís vos el acceso de esta persona a tal documento? No le decís, no quiero. Le decís precisamente lo siguiente, que forma parte de una resolución oficial. Pero no solo eso, Irene. El camino fue... por esto de que nunca nadie había ido, habían dejado muchos huecos, el poder político había dejado muchos huecos para que las declaraciones juradas de los funcionarios revelaran su enriquecimiento ilícito. Las declaraciones juradas que hicieron los funcionarios en blanco revelaban el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y nosotros los deschavamos. No pasó nada. El caso de Patucho Álvarez estaba. El caso de Patucho Álvarez estaba en la declaración jurada, la compra de acciones, la compra de los campos, las vacas que no se explicaban por el enriquecimiento. O sea, eso dejó al desnudo la falta de control, porque decía que si un funcionario se enriquecía, aumentaba su patrimonio un 20%. Más de un 20% de la declaración anterior. Tenía que ser denunciado o revisado. Y tenían que hacer declaraciones juradas. Al entrar y al salir de la función pública, y una actualización anual por los ingresos que habían registrado. Y si eso... Y de su esposa también, su cónyuge, en el caso de cónyuges y hijos directos menores de edad. Y si eso excedía el 20%, debían ser investigados. O justificarlo. Está bien. Por ejemplo, una herencia, o sea, ser justificado como correspondía. Nunca se hizo. El caso de Patucho Álvarez, la propia declaración jurada sirvió como prueba fundamental para condenarlo. Para condenarlo ahora, que se lo condenó 10 años, se lo condenó 12 años después que nosotros publicamos por primera vez todo el capital que tenía, que se había enriquecido. De hecho, la investigación que se hace es hasta el 2002 y después se amplía una ventanita al 2004, que eso es el enriquecimiento ilícito que le comprobaron. Y Santiago Álvarez se había retirado del ministerio en un corrimiento interno, un enroque interno, no de los mejores términos con su jefe político, y no quería presentar la declaración jurada. Hasta que lo llamaron y lo intimaron, supongo que haciéndole saber que si no la presentaba lo denunciaba, y la llenó en forma manuscrita, porque todos los otros se lo harían sus abogados, o sus contadores más preparadas. Él, tenés razón, así, él la había hecho manuscrita, se ve que la hizo ahí mismo, y con una letra muy muy desprolija y apurada, se veía. A mí siempre me acuerdo de eso, ¿no? Como enojadísimo. La propia declaración reflejaba su estado de ánimo. Lo habían obligado a presentarlo. Esto que estamos hablando lo estamos planteando en los archivos y pantallas que estamos difundiendo por Radio La Tosca, siempre pivoteando entre el 7 de junio, Día del Periodista, y el 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, precisamente por esta misma facetas de una misma problemática. Está bien. La pregunta, antes de continuar, ¿cuál es el recorrido físico que hacía entonces una declaración jurada si ustedes abrieron el sobre de 1983? El recorrido físico, teniendo en cuenta esto que vimos y que mereció el comentario irónico, para eso ponemos a doña Porota, si solo va a poner un sello de recibido. Entonces, ¿el recorrido físico cuál era? Ingreso, recibo un sello de recibido y va a
a una estantería. Sí, así era. Eran carpetas colgantes. Eran carpetas colgantes con cada una de los funcionarios. Como encima había una eternización en el poder, había muchas declaraciones juradas, había una sola carpeta para cada funcionario con varios ejercicios constitucionales, lo que también desnudó la forma en que algunos se habían enriquecido. Es que precisamente estaban esas declaraciones juradas del 83, cuando muchos venían de no tener actividad política, de tener trabajos de fititos, claro, sí, un Renault 12, como pasó con Beltramino, de hecho, en mi casa, claro. Beltramino no tenía bienes, tenía un Fiat 600 y no tenía bienes, no tenía después estaba digamos pagando supuestamente una casa de barrio. Y después, ya era millonario, tenía empresas, habían pasado muchos años. Y ganaba la lotería 2x3, porque tenía por lo menos la... Claro. Sí, también había ganado la lotería. Y además, toda su vida había sido en la función pública, digamos. Ya cuando se fueron de la función pública a empresas que incluso que controlaban ellos como funcionarios a veces, o a las empresas en las que se habían vinculado a través de funcionarios, igualmente ya tenían un capital hecho. Y paradójicamente quisimos controlar algunas declaraciones juradas de funcionarios a nivel nacional, que también eran pampeanos, porque la banda de los pampeanos era ya reconocida por actos de corrupción y por sospechas múltiples, y no hubo ningún problema en acceder a declaraciones juradas de funcionarios nacionales o senadores. No tuvimos problema para el acceso, a pesar de que estaban en Buenos Aires. Claro, sí, en esto tiene que ver la cuestión, esta cuestión nacional que te digo de la ley de ética pública. La ley de ética pública que había creado la Oficina Anticorrupción y se había establecido un sistema de acceso a las declaraciones juradas a través de hecho los pedidos nuestros de declaraciones juradas de funcionarios nacionales fue a través de internet y alguien iba a retirarla con el documento a Buenos Aires y nos daban la fotocopia completa, lo que nos permitió saber cómo se había enriquecido Miguel Ángel Solé, Jorge Rodríguez, todos los funcionarios, Maschi, el paso por el Ministerio del Interior. Toda esa información la pudimos acceder. Volviendo a lo tuyo de lo físico, el recorrido la carpeta, era un archivo, una oficina que estaba bajo llave supuestamente, a cargo de dentro del Tribunal de Cuentas. Dos personas, dentro del Tribunal de Cuentas. Que en esa época no tenía edificio propio, tampoco estaba dentro de... Esas dos personas, contadores profesionales o empleados de carrera. Una abogada y una contadora o una empleada. No sé si tenía... Sí, no sé, una empleada que tuvieron a su cargo muchos años las declaraciones juradas. Y sobre las que hubo una bajada de línea inmediata, un disciplinamiento muy potente cuando nosotros, sobre cómo tenían que no darnos nada a nosotros. Hoy en día ya ha pasado el tiempo y en realidad ya nos confesaban los aprietes que tenían y la furia del poder por lo que nosotros habíamos hecho. Y la vez que una empleada me dijo no podés usar la virome, me pidió perdón. De hecho, me pidió perdón. O sea, mirá, te tengo que decir que no podés usar la virome. Y Natalio Pérez decía que accediendo con la vista a los expedientes estaba haciéndolos públicos. Porque el concepto es lo que decía la ley. Antológico. El concepto de vista era ver. El concepto de vista era ver. O sea, por eso te digo, nosotros literal, el apego literal. Claro, fue una respuesta leguleya, como siempre ocurre cuando el poder vos lo sorprendés, cuando vos le encontrás una grieta. La respuesta del poder es leguleya, era muy violenta, porque era muy violenta, muy cínica, hipócrita, de decirte que la vista era ver. Y bueno, eso fue... eso no terminó ahí, porque si además el Tribunal de Cuentas, el Poder Político, tuvo que crear resoluciones para acotar, impedir, obstruir el acceso a la información,
resoluciones. Sí, Claro, nosotros pedíamos, escritas. porque debía responder Sí. por escrito a nuestros requerimientos también. por Esas escrito. resoluciones entonces formarán parte de esto que estoy diciendo, la riqueza de documento histórico a favor de la fábrica de desmemoria, porque precisamente son argumentos contra las lógicas más elementales o los principios más elementales de acceso a la Sí, información. además que de, por ejemplo, empezar a buscar para qué las queríamos, teníamos que argumentar para qué las queríamos, o qué íbamos a hacer con ellas. Y después lo que íbamos a hacer Era no nosotros- grabador, quiero recuperar esta información, no grabador, no fotocopiar, cámara, no fotocopiar, no fotocopiar hasta y- no virome. hasta no virome. Empezamos a usar la virome y entonces, al seguir saliendo en lumbre las declaraciones juradas, a pesar de todo eso, tampoco virome. Claro, era Memorizala, ver, era la- claro, el acto más, el significado más estrictamente acotado. literal, estricto, acotado, Efectivamente restringido no querían que las de- viéramos, de la sí, vista. no querían que se accediera a esa documentación. No, Claro. y después Pero digo, la riqueza de esta batalla de sentidos, de esta batalla artera, porque en definitiva cualquiera que estuviese viendo esa escena dicen, bueno, acá no las quieren mostrar, pero como no dicen no te las quiero mostrar, así como no dicen no quiero que haya un archivo audiovisual consultado, democratizado, entonces pero es una de una riqueza, de una potencia esta documentación que gente como investigadores, archivólogos y profesores de historia como Anna Schleicher, que está a cargo de la Escuela de Archivología, y Silvia Romano, del Centro de Documentación Audiovisual, lo tomarían como casos, pero como casos para exponer y debatir, ¿no? De cómo el poder hace para impedir lo que debe. Sí, por eso. con respecto No, a no, eso. y además Ahora, de la sutileza del poder, o sea, el poder no te puede negar todos los derechos, te los condiciona, te los, para usar algo más popular, te los dibuja. Sí. Y no De tal manera que podía te haber impide. una respuesta. Claro. A nosotros ya no nos podían dejar entrar al Tribunal de Cuentas. Ustedes fueron tirando Pero toda la... Claro, y esa fue una de las últimas maniobras, porque a esto iba el hilo que te quería hacer. Esa fue una de las tantas respuestas del poder. Vinieron resoluciones, después vinieron la declaración jurada, tenía un formulario. Eso, la planilla era. Ese formulario, ¿qué tenía? Tenía la dirección de los inmuebles, que es algo real, palpable, o sea, si nosotros decimos un número de 6 cifras de un catastro, no tiene sentido. En cambio, si vos decís Padre Bodo 824, podemos hacer un control. El poder creó un formulario donde fue sacando todas esas diferencias, todas esas referencias. Después se sacó, a través de una resolución, la necesidad de reportar los viajes al exterior. En el caso de Patucho, los viajes al exterior significaron la comprobación de un gasto por sobre los ingresos. Bueno, después se restringió la información donde se consignaban los viajes al exterior. Y bueno, y después finalmente hubo una ley que blanqueó todo esto. Todo esto terminó en una ley, la 2339, que creó la firma digital, que todavía no se aplicó, puede implementar. donde blanquearon todas las movidas que había hecho que había hecho el poder político para no precisar. quedó blanqueado el formulario donde se adjuntaba un formulario que se aprobaba Y lo por que hicieron ley. fue trasladar el control a la sociedad. O sea, vos ya tenés que demostrar para qué querés, tenés que identificarte quién sos, tenés que gestionar una firma determinada y te tienen que aprobar que vos sos una persona apta, podríamos decir, para acceder a las declaraciones juradas. Legalizaron a través de una ley, de la expresión más importante, legalizaron todas las obstrucciones que habían hecho. No son ajenos a procesos nacionales que vimos hace poco. Entonces esa ley salió con consenso del partido, del Ejecutivo y Legislativo. Y Legislativo. Y desde la oposición no se planteó nada, absolutamente nada contrario, ni se desnudó
la maniobra que se intentaba a través de esa ley. Y eso aparecía ante los medios, aparecía como una ley para acceder a la información obviamente pública. Para blanquear era una ley que se presentó como una modernización a través de la firma digital y de el acceso a través de incluir una página web donde estuvieran las declaraciones juradas. Otra vez volvemos al cinismo y la hipocresía y la sutileza del poder cuando le dan poder. Esa fue la declaración me parece que era de Ozán, cuando dijo que podían tener miedo de ser secuestrados. Claro. Sí, uno de los argumentos que usaron. Uno de los argumentos que se usaron. Sí, nosotros siempre dijimos, en la historia de La Pampa no había un solo delito de un secuestro de una persona, de un funcionario público, ni de un hijo de funcionario público que justificara esta coartada. No, claro. Era una coartada. Sí, son argumentos de un desprecio por la inteligencia de cualquier ciudadano que pregunta. En cuanto al recorrido de la declaración jurada, entonces recibe un sello de recibido, se va a la carpeta colgante. Muy bien. Con 2 empleados, abogada y contadora. ¿Recibía mirada crítica, profesionalmente hablando, esa declaratoria, esa declaración? Se entiende que por la ley debería haberlo hecho, pero nosotros sabemos que el Tribunal de Cuentas no hacía mirada crítica de nada, no solamente las declaraciones juradas. Luego comenzaron a aparecer, y creo que incluso el Tribunal de Cuentas en la actualidad ha tenido cambios de gestiones y ha empezado a operar de otra forma a partir de los graves problemas que le presentó que se descubriera que no controlaban nada, ni las fundaciones. Incluso hubo una ley para blanquear el dinero que los diputados entregan, o la Cámara de Diputados entrega a todas las asociaciones sin fines de lucro o no, clubes, agrupaciones, a todas aquellas entidades no personas físicas, sino personas jurídicas, los que los diputados le pueden entregar dinero, del dinero que tienen todos los meses. Y hay una ley ahora que obliga a que esas entidades rindan, porque evidentemente había todo un desvío de fondos a las propias cuentas de funcionarios que integraban las fundaciones y que el Tribunal de Cuentas debía controlar y nunca controlaba. No solo no controlaba las declaraciones juradas, el Tribunal de Cuentas no controlaba nada, pero la ley decía, a lo mejor controlaría alguna licitación, la ley decía sí que la anterior no, porque la anterior ley, creo que en la época de Aguad, permitía que la declaración jurada no fuera tocada hasta que un juez la reclamara, como diciendo, bueno, son libres de sospecha los funcionarios hasta que sean sospechados. Pero en este caso no, porque había que controlar que todos los años el patrimonio del funcionario no fuera superior a lo que determinaba la ley, que era un 20%, y no estuviera justificado. O sea que eso implica que debían ser controladas. Bien, pero también surge la otra pregunta. ¿Qué podríamos decir de las inquietudes de la justicia respecto de las declaraciones juradas de los funcionarios? Nada, o sea, nosotros en ese contexto político inicialmente no pasó nada. Después, en algunos casos, las declaraciones juradas sirvieron para los juicios de enriquecimiento ilícito, pero tuvo que pasar cambios políticos de, por ejemplo, la Fiscalía de Investigación Administrativa. La causa de Santiago Patucho Álvarez y la causa de Sergio David se iniciaron a partir de las declaraciones juradas. Bueno, pero entonces denuncias públicas. Y después fueron enjuiciados los propios funcionarios que estaban a cargo del Tribunal de Cuentas, Natalio Pérez y sus... Está bien, pero mirando el ámbito de la justicia con denuncias públicas, periodísticas, sobre enriquecimientos y corrupción, no eso hicieron no... absolutamente nada de oficio, no hicieron absolutamente... En términos de farsa también nos habíamos referido a declaraciones del diputado Pepa, que dijo exactamente eso. Y te voy a leer una nota que la encontrás en internet, se llama La Pampa Actualidad y Actores, es un blogspot, donde en el 2005, en junio, el 6 o el 7 de junio, la noticia daba cuenta de lo siguiente. El diputado Pepa reconoció que el trámite de las declaraciones juradas es una farsa.
afirmó que las declaraciones juradas que están obligados a presentar los funcionarios provinciales es una farsa. Eso, bueno, marca una etapa del pasado reciente ominosa. Hace consideraciones respecto de los tironeos que había con el Tribunal de Cuentas. Se quejó Pepa diciendo: pago los platos rotos, etcétera, etcétera, por culpa del Tribunal de Cuentas y demás. Bueno, cuenta de su casa, pero vamos a la cuestión central, donde da cuenta de los trámites que tuvo que hacer, pero finalmente dice: hay que consignar valores históricos. Esto de las declaraciones es una farsa, le preguntan los periodistas. Sí, totalmente. En términos de farsas, lo que nos preguntamos es cómo se fortalece una democracia si los actos administrativos que debieran dar cuenta de la evolución patrimonial de los funcionarios se califican como farsas. ¿De qué modo eso se puede revertir para que entonces los actos que se suponen transparentes no se conviertan en farsas? Vamos a escuchar, en términos de farsas, lo que dijo Bergoglio, el Papa Católico, frente a las guerras. El Premio Nobel de la Paz es una farsa. ¿Tenés el archivo, Ariel? Estando en Italia, la guerra se siente muy cerca y queda 11 conflictos bélicos. Él en eso me contaba, él no quiere el Premio Nobel de la Paz, pero en lo más mínimo, porque dice, es una vergüenza que alguien piense en el Premio Nobel de la Paz. Cuando yo viajo a Israel, 300.000 personas me aplauden en Jerusalén por la paz y 5 tipos deciden a la semana una guerra que destruye todo. O sea, es una farsa el Premio Nobel de la Paz. Eso me lo ha llegado a decir, que él no quiere saber nada con ese premio porque le angustia que cada día hay más guerra. O sea, es una farsa el Premio Nobel de la Paz. Eso me lo ha llegado a decir, que él no quiere saber nada con ese premio porque le angustia que cada día hay más guerra. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. 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 Si escuchaste al amigo del Papa Bergoglio sobre las farsas y escuchaste las declaraciones de Oscar Pepa respecto de que las declaraciones juradas también eran una farsa, bueno,
La pregunta es ¿por qué las películas se repiten? ¿Por qué estas recurrencias? Poniendo en contexto lo de la banda, decimos, ¿cómo vamos a hablar de mala suerte si es un organismo centenario y no tiene edificio y no tiene legislación propia? No son cuestiones de fatalidades. Y lo de la farsa viene a cuento por las recurrencias en aquellas situaciones que decís, pero ¿cómo? ¿No te acordás? Imaginemos el Papa dentro de 3 años está recibiendo el premio Nobel. Vamos a decir, ¿pero qué pasa? ¿No es la persona que dijo que era una farsa? Imaginemos. Y lo que vamos a escuchar ahora es, por la dificultad de acceder a los archivos que ponen en contexto las realidades que estamos viviendo hoy y que permiten explicarlas y que descubren todos esos quiebres entre lo que alguien está pensando y lo que está diciendo, bueno, las situaciones se complican siempre con víctimas. Así que vamos a escuchar a Edgardo Moca, que también lo hemos pasado, cuando precisamente dice esto. ¿Qué pasa con eso de hay que olvidar el pasado, hay que mirar para adelante? Y estamos siempre repitiendo las mismas películas, lo que en términos de repeticiones hemos planteado tanto en el ámbito musical como en lo de Canal 3 también, ¿no? ¿Qué pasa? Que el canal tiene 40 años y no accedemos a las imágenes. Es decir, generar imágenes para tenerlas guardadas también tiene una ausencia de lógica democrática, pero se puede explicar. Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU 89, Televisión, Canal 3. Aportes multidisciplinarios para la recuperación y democratización de la información que genera la emisora estatal como centro de documentación audiovisual que integra el patrimonio cultural pampeano. El proyecto se propone recuperar el patrimonio audiovisual de Canal 3 y garantizar su acceso y uso democráticos como insoslayable aporte a la democracia, la justicia y la cultura de la Pampa. Es un proyecto multidisciplinario elaborado con el asesoramiento de profesionales comprometidos con la memoria pampeana. Aportaron criterios, revisión crítica y enfoques metodológicos desde la comunicación, antropología, historia, archivología y computación. Expresa y resume un imperativo democrático, el de conservar todos los soportes de la experiencia organizados en un archivo en tanto centro de investigación y de información pública, espacio de patrimonio tangible e intangible que vincule en la historia recíprocamente a los pampeanos en general y a la emisora en particular. Toma como ejes insoslayables el origen social estatal de Canal 3, la conservación de la memoria colectiva en imagen y el libre acceso a la información pública. En tal sentido, como emisora estatal y servicio público sostenido por el erario provincial sin prioridades comerciales, desde 1972, Canal 3 genera videos que integran el patrimonio cultural pampeano. Hasta hoy, la comunidad que sostiene el canal no tiene un modo democrático de acceder a sus archivos. El proyecto se define desde las etapas de recuperación de material de archivos de imagen y sonido, la sistematización de datos, el almacenamiento y conservación apropiados, hasta el acceso democrático a esa información. Considera que la puesta en uso y valor de la memoria audiovisual como narradora de la historia de la emisora tendrá como primer destinatario al personal actualmente disociado y desconocedor del patrimonio tangible e intangible del canal. Estas apreciaciones surgen de las investigaciones comunicacionales que definen al canal estatal como falsamente híbrido y de los anexos antecedentes que remiten a crónicos reclamos realizados dentro de la institución. Finalmente, elaborado por consenso, con aproximaciones a importantes aspectos susceptibles de recibir nuevos enfoques y aportes en sus distintas etapas, el proyecto propone recuperar el archivo desde el ámbito de la memoria en imagen y cumplir con 2 leyes provinciales. La ley número 1606, por la que se crea el Sistema Provincial de Preservación de Documentos Públicos Históricos,
y la ley número 2083, que declara de interés público provincial la conservación del patrimonio cultural pampeano. Algo más que aquella pregunta que se hizo la funcionaria de Cultura: ¿no habrá habido otras urgencias que impidieron que exista un archivo audiovisual? No se trata de otras urgencias. Se trata de políticas que no tienen que ver con los aires democráticos. Edgardo Moca, Ariel, y lo comentamos ya con nuestra visita, y después de este audio tan suculento la vamos a presentar. Hay que luchar hasta la posibilidad, si existe archivos, es un derecho. El derecho al archivo es un derecho. Viene bien hablar de historia, porque uno de los rasgos que tiene este debate, y yo decía informalmente que hay que permitirse el asombro una vez más, ¿no? Porque la verdad es que ver a la misma persona decir en 3 meses, con 3 meses de diferencia, exactamente lo contrario, produce asombro, y está bien que nos produzca asombro. Si nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a un debate público desquiciado. A mí me parece que la estrategia de la derecha, digamos, no de la oposición en términos genéricos, de la derecha mediático-política, conducida por los grandes medios de comunicación, conducida en términos ideológicos y de discurso, es borrar la historia de las cosas. Tenemos campeones del nacionalismo popular como Redrado, y tenemos defensores de los derechos humanos contra el terrorismo de Estado como Morales Solá. La verdad es que el debate político-ideológico se ha convertido en una cosa de neuropsiquiátrico en Argentina. Cuando Massa dice olvidemos el pasado, ojo, porque esa es una clave de la política conservadora de la Argentina. Todos los que han venido a restaurar viejos procesos de injusticia han dicho olvidemos el pasado. Hay ciertos vectores socioculturales ligados a la normalización del neoliberalismo, particularmente vinculado al campo de la inseguridad, o cómo de alguna manera se instala el problema de la inseguridad, que en los 90 estaba completamente ausente, fíjate vos. Es decir, habría que hacer un trabajo realmente de archivo, y hay mucha gente que se dedica a eso, y no voy a ocupar ese lugar ni mucho menos, pero habría que pensar realmente cómo es que vuelve después de mucho tiempo la cuestión de la inseguridad, vinculada directamente a los pequeños ilegalismos, como decía el maestro Foucault, y particularmente a la propiedad privada. No la inseguridad en cuanto a construir una sociedad de 25% de desocupados, de desafiliación social, de imposibilidad de tener una vejez más o menos. Eso me parece que es algo realmente para pensar y discutir, ¿no? Nunca me va a quedar del todo claro, me parece que se discute cuánta realidad hay en la ficción, ¿no? Sí es cierto que tal vez no todo sea lo mismo, no es una película, no es lo mismo una película de violencia de Tarantino que está llena de sangre y sin embargo por ahí no retrata la violencia, como tal vez tenga que ver con las intencionalidades, ¿no? A mí me parece que yo desconfío de las intencionalidades del grupo Clarín. Correría a los actores de esta discusión, me parece que ahí hay un guión que seguir. Recuerdo otra situación que creo que hasta fue criticada por Daddy Brieva, por uno de los actores, cuando en la muerte de la madre de uno de los personajes de las protagonistas se había muerto en la tragedia de ferrocarriles en Once, ¿no? Entonces, en un choque de trenes. Entonces, bueno, uno piensa entonces en esas situaciones, y entonces ahí es donde tal vez piensa que Clarín lo que está haciendo es generar sentido común, ¿no? Se discute, por ejemplo, cuánto influyó la serie de Murdoch 24 sobre la legitimación del sentido común de la tortura en medio del terrorismo internacional al que supuestamente ataca a los Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde hay que poner el foco, y hay una discusión para dar al respecto. Pero también la discusión me parece que hay que dar es la cuota de violencia que está implícita en el capitalismo. La secta economista que defiende al establishment tiene muy aceitado ese crédito de gente que sabe, ostenta títulos, muestra diplomas. En general los títulos y los diplomas van seguidos de lujosas performances al servicio de grandes empresas nacionales y sobre todo transnacionales, y eso les da una especie de carnet, de registro para hacer la promesa de un buen manejo técnico. Ahora, lo original que tiene la situación argentina es que todo lo que se está diciendo ahora que hay que hacer
ya se hizo en Argentina y tuvo el peor de los resultados. Así que me parece que ahí hay un mérito sistemático, digamos, de los informes nuestros, pero también hay una materia para conversar con la sociedad. ¿Cómo creerle a los mismos tipos que alentaban la política que terminó en el desastre de 2001, que ahora son los que con sus recetas podrían solucionar los problemas que realmente tiene la Argentina, ¿no? ¿Sandra Russo? Sí, bueno, continuando con lo que decía Edgardo, la única manera de entender cómo puede ser que una sociedad le siga prestando atención a lo que recomienda gente que hace 10 años estaba dando los consejos que después llevaron a la ruina y provocaron una oleada de dolor inconmensurable en este país, es la posición dominante mediática. Es la única explicación que existe. Ellos mismos se protegen, ellos mismos se autovenden, ellos mismos se siguen custodiando el prestigio y, entre otras muchas cosas, este programa vino a molestar porque pasa los archivos y si no fuera por esto nadie estaría enterado de qué decía Bonelli hace 10 años. De todas maneras, a mí me parece que en algún sentido la misma película que nosotros venimos viendo y desde hace ya varios años, esta escena mundial que podemos ver fragmentariamente, la pueden ver los argentinos que hacen bastante esfuerzo por verla, porque no está a la vista. Es una vergüenza los canales de noticias, todos los canales de noticias, como están cubriendo la información, como si no existiera nada más que los casos policiales. Del mundo parece que viviéramos en una burbuja, pero creo que cada vez está más claro que hay una posición, y si se choca con algunos intereses y hay gente que no sabe distinguir cuáles son sus propios intereses y cuáles son los del patrón o los de al lado, pero no los propios, será una cuestión de tiempo o de más trabajo de nuestra parte. Una escena digna del teatro de Pavlovsky. Trabajadores de la salud aplaudiendo para que salieran a recibir una nota que traía, digamos, señales de vida y de sentido a la labor en el Hospital Lucio Molas. ¿Me escuchás, Carlos? Sí. Bueno, sí, te escucho. Vos estuviste allí, ¿sí? Sí, fuimos parte de la movida, porque bueno, justo por este papel que nos toca jugar de militante y de esta organización que hemos formado en defensa de los trabajadores, de los intereses y de la salud pública. Y en realidad es un absurdo, como vos bien lo planteás, donde la carencia del sentido común, la carencia de debate, la carencia incluso de manejo político, porque uno no puede entender cómo funcionarios no alcanzan a ver la magnitud de algo que si desde el lugar de ellos lo hubieran decidido hacer partícipes ellos mismos, le hubieran dado un lugar distinto ante los compañeros, ante los trabajadores, y de esta manera lo que hicieron fue graficar en lo que son, efectivamente, ¿no? De gente autoritaria. ¿Cómo hay que insistir con aplausos para que ponga la cara y finalmente no lo hace? Pero tiene que ver con esto que lamentablemente estaba diciendo. Hay una actitud de rechazo y de perder del sentido de pertenencia ellos para con los sectores de trabajo. Claro. Por un lado, los trabajadores tratando de mostrar en un gesto de la instalación de una placa, en un reconocimiento de una compañera que tuvo la desgracia de morir, joven, y que marcaba un montón de cosas, ¿no? Porque se trataba de rescatar con eso el sentido de pertenencia, el sentido de la vocación, y este gesto primero del rechazo de la autorización y después el de no recibir a los trabajadores. Sí. Fue notable muestra de violencia, de quiebres en los diálogos y tener que apelar a una tercera persona. Exponiéndola a una situación de violencia, y exponiéndola ante los compañeros que puede ella lo que hizo fue cumplir con su papel. Uno puede estar o no de acuerdo diciéndole, correte, no te pongas, pero en realidad es una situación difícil porque después nosotros nos íbamos y esta compañera quedaba ahí cubriendo su lugar de trabajo. Entonces, me parece que fue un acto de violencia, terminan siendo actos de violencia generados desde el poder, que irritan, que molestan mucho, y que terminan y que cada vez rompen más los vínculos entre los que son hoy funcionarios casuales ante los trabajadores. Esta gente que está hoy en la dirección del hospital no salió de un raviol, fue un médico de planta en algún momento. Insisto en esto, era una escena de vida porque es recuperar memoria.
Exactamente. Y el valor que se le da a aquel que trabaja en salud, ¿no? Es decir, claro, la pérdida de una compañera, mañana se va a hacer esto igual, sin autorización, porque en realidad a nosotros nos viene bien todo esto, también nos estimula, nos llena de alegría. Ponen en evidencia los quiebres en cuanto a las miradas y a los intereses en una institución que es de todos, ¿no? El Hospital Lucio Molas. Y en el sentir las cosas de una forma distinta. Es decir, esto de los trabajadores, porque esto no nació del Citrasap, esto nació en realidad de los compañeros que compartían a diario en su servicio todo el trabajo en común con los chicos. Estamos hablando de la terapia pediátrica, no estamos hablando de un lugar es un lugar muy especial, muy sensible. Imagínate, estamos hablando de situaciones de chicos politraumatizados al borde de la muerte, donde se requiere una preparación muy fuerte, una vocación muy fuerte y un sostenimiento en lo emotivo, que se necesita mucha fortaleza. Claro. Y fueron estos compañeros que compartieron ese trabajo con esta compañera, y que también padecieron el dolor de su enfermedad hasta su muerte. Son elementos que me estás diciendo que aumentan las ironías y aumentan el dolor y aumentan las paradojas. Alguien trabajando en salud, comprometido, recuperando la vida, que después la pierde y que sus compañeros quieren recuperar esa memoria, la verdad que sí se puede comprender como vos lo estás planteando. Bueno, y después desde el otro lado, ¿cuál está? El mensaje de la insensibilidad. Totalmente. El mensaje de que a mí no me importa nada de lo que a ustedes pase. Y esto de decir, si por cada muerto que se produce tenemos que poner una placa, pero en buena hora que se pusieran placas de todos los trabajadores que lamentablemente un día mueren en su lugar de trabajo. O hay que poner afiches de los sponsors, por ejemplo, de las grandes empresas. De última estamos cansados de ver placas donde dice: acá se inaugura el hospital tal durante la gestión del gobernador tal, del ministro tal y del director tal. Es decir, en eso no tienen tapujos para aceptar ese tipo de cosas, porque bueno, como muchos de ellos trabajan para la obra faraónica y quedaron en el recuerdo como aquellos grandes. La verdad que es lamentable. Sí. Todos aquellos que en YouTube, desde distintos niveles culturales, desde distintas posiciones ideológicas, puedan analizar y ver esta evidencia de intereses encontrados, de miradas encontradas, pero que manifiestan una profunda insensibilidad, bueno, lo podrán consultar y analizar. Bueno, lo vamos a dejar a Carlos porque efectivamente fue tan notoria este impacto desde el punto de vista comunicacional para los archivos y pantallas. Y, casualidad, que estábamos con la crónica de una muerte anunciada, que son las dificultades de la banda sinfónica. Una sucesión de voces que ameritan reflexionar, volver sobre ellas, y lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, Edgardo Gijena. Y cuando pensamos en lo que se cifra en el nombre, cuando decimos Roberto de Martini, cuando decimos Carlos Ortellado y Edgardo Gijena, estamos diciendo los tipos que a la mañana, a la tarde y a lo largo de años están alertando, advirtiendo y defendiendo el espacio que nos pertenece en tanto habitantes de La Pampa, el espacio en la salud pública. Y otra vez, cuando hablamos de cuestiones puntualísimas, como un funcionario que responde: si pusiéramos un cuadro con cada trabajador de salud que fallece, estaríamos llenos de cuadros. Y uno se pregunta, ¿dónde están los seres humanos en esa respuesta, en esa lógica? Cuando quisieron poner hacer una placa para recordar a un trabajador de salud. Digo, entonces los vemos, a Edgardo, a Roberto, a Carlos y a tantos otros que los apoyan y comprenden de qué se trata la salud pública. Los vemos reiterando lo mismo y vemos el contexto que pasa en una provincia donde la salud pública tiene dificultades estructurales y crónicas, y bueno, hay otros espacios que parecen más rentables. Edgardo Gijena, un gusto que estés acá. ¿Qué tal? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por este audio
que es un gatillo para pensar. La verdad es que cuando alguien arranca diciendo o en algún lugar de su exposición dice, bueno, olvidemos la historia, olvidemos lo pasado, nosotros venimos con fuerza a construir de acá para adelante, ya yo me agarro fuerte de la silla. Hay que ponerse la camiseta. No, hay que ponerse la camiseta, digamos, y acá lo que pasó antes, el pasado pisado, hay que agarrarse fuerte de la silla porque los intereses que defiende probablemente, uno tiene alta sospecha de que no representa los intereses, por lo menos de la mayoría de las personas. Digamos, ahí escuchábamos en el audio varias cosas y que tienen que ver con esto de la placa de la compañera que vos decías. Por un lado, la historia nos sirve para saber cuáles fueron los papeles que jugaron los actores en otro momento de la historia. Pero me parece que más importante aún, digamos, para las organizaciones y para las sociedades, es para saber cuál es nuestro bagaje cultural, sobre qué nos estamos construyendo, digamos, o sea, y sobre qué parte de nuestro pasado cultural nos queremos construir, digamos, de todas las luchas que han tenido los trabajadores, cuáles son las luchas sobre las cuales nos queremos nosotros seguir construyendo, sobre qué hombros nos paramos para poder seguir hacia adelante. Digamos, esta construcción, la historia para construir nuestra identidad, para darle límites y bordes a nuestra identidad, digamos, más allá de saber qué rol jugó fulanito, menganito y sutanito en épocas nefastas de nuestra historia, tiene otro rol muy importante. Nosotros el otro día tuvimos una capacitación sindical y hablábamos de la historia, de las luchas de los trabajadores en La Pampa, y es difícil encontrar un lugar donde estén todas ahí estructuradas y organizadas para saber conocer bien esa base, conocerla, hacer la carne, porque nosotros desde ese lugar queremos seguir desarrollándonos sobre ese background, sobre ese esos piso, sedimentos. Sobre ese piso nosotros queremos seguir empujando hacia adelante. Y digamos, y para eso hay que conocerlo, hay que discutirlo, y la historia juega un papel fundamental. Cuando nosotros pusimos la placa de la compañera enfermera, Silvia. Fue conmovedor, te digo, porque fue un punto donde estallaba la posibilidad de una alienación tremenda, ¿no? Claro, nosotros lo hicimos bajo ese contenido, digamos, con ese contenido, digamos, la pusimos a la placa. Porque no es que no hay una historia, digamos, no es que la ausencia de la nuestra hace que no haya ninguna. Siempre hay alguna otra. Siempre hay alguna. Ese no es un espacio vacío. Ese es un espacio que está lleno de alguna cosa que nosotros no la consideramos nuestra historia o que queremos, porque, como decían, a veces, como hemos leído alguna vez, digamos, dentro de lo que se pone dentro de la historia, también están los intereses que jugaron para que eso esté dentro de nuestra historia. Y nosotros queremos remover la paja y el trigo y ver cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra historia, cuál es la historia que nosotros asumimos como propia. ¿Cuál es? Roca, Sarmiento, o es Moreno, digamos, no es que la ausencia de Monteagudo, de Moreno, hace que no haya nada, no. Hay Rocas, hay Sarmientos, digamos, hay gente. Entonces, nosotros cuando hicimos el homenaje a Silvia y le impusimos el nombre de enfermera Silvia Ortiz a la terapia intensiva pediátrica, lo hicimos, por supuesto que un poco desde el enojo que nos provocaba esta brutalidad del director Reale, del Lucio Mola, que dijo la barbaridad para alguien que está doliente. Cuando vos recién se muere alguien que querés mucho, que tenés un gran aprecio, la gente está dolida y quiere hacer uno. Y vos decís que si a todos los que se mueren con esa forma despectiva, la gente reacciona desde ese lugar. Pero nosotros fuimos más allá. Y nosotros dijimos la historia del hospital
es la historia de sus trabajadores. Digamos, para nosotros la historia del hospital. Ahí estaba el contexto. Ya trascendía la cuestión personal. Exacto, digamos, ese era el contenido. Nosotros dijimos, bueno, este no es... la historia del hospital no es historia de los bronces, es la historia de sus trabajadores. Y la historia de sus trabajadores no es la que le dicen a los trabajadores que es la historia de los trabajadores o del hospital, es la que construyen ellos mismos. Entonces, desde ese lugar fuimos nosotros a imponer, y eso dijimos en aquel discurso. Dijimos eso, digamos, como trabajadores, no nos dice nadie cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros mártires, cuáles son los compañeros que nosotros queremos levantar como símbolos, como hitos dentro del hospital. Los definimos nosotros mismos. Entonces, ese contenido tuvo también aquella imposición de enfermera Silvia Ortiz a la terapia intensiva pediátrica de Lucio Mola. Ahora, en esa fotografía, de una cuestión puntual y personal, hubo que poner palabras y se activan todos los archivos previos, que son las conciencias que llevaron a suponer la historia del hospital la construyen los trabajadores. Claro. Pero hay que deconstruirlo, porque si no, naturalizamos. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo un organismo centenario no tiene una sala de música acorde a sus necesidades, como la banda sinfónica? ¿Cómo un canal con más de 40 años no tiene un espacio donde se puedan consultar las imágenes? Si uno toma imágenes, el sentido más elemental es, están para verse, pero están para no verse. Entonces lo que digo es, cuando ustedes pudieron poner en palabras ese avance en la conciencia, queda expuesto la brutalidad, queda expuesto el ser humano y el valor que se le asigna. Y más, digamos, es decir, nosotros pretendíamos ir también más lejos, digamos, en el sentido de decir, la historia de las instituciones es la historia de sus trabajadores, no es la historia de los bronces, que puede tener algún bronce, el hospital, el gran profesor y qué sé yo. Es la historia del trabajador que cotidianamente lo construye y lo sostiene. Y es la perspectiva del trabajador también, digamos, queríamos poner nosotros en esa construcción histórica, la perspectiva del trabajador. Habrá otras historias para contar, digamos, claro. habrá otras historias, otros construirán otras. Nosotros queremos construir esta y queremos que dentro de la institución quede la nuestra también. Claro. Por un lado, estallaba las pinceladas de deshumanización y por otro lado, el hecho de que hubiese alguien que pusiera en palabras, insisto, más allá de la cuestión personal, la cuestión simbólica. Exacto, la cuestión simbólica. Eso. Hay un espacio donde alguien que luchaba por la vida de otros, ahora la pierde. Entonces, queremos recordar que luchó por la vida de otros. Estallaban las miserias de un modo muy claro, ¿no? Pero te quiero preguntar algo, Edgardo, porque nos están escuchando y te conocen como defensor de la salud pública. Pero si naciste en Santa Rosa y te fuiste a La Plata a estudiar, ¿en qué momento vas adquiriendo la conciencia de que este espacio de la salud pública que estamos hablando va mucho más allá del remedio puntual para el dolor de estómago, sino que se trata de un espacio para una vida mejor? Y entonces, ¿en qué momento empezás a acumular estas capas? Bueno, yo me voy en la época a La Plata, en la época que el ingreso es restringido. Ingreso a la Facultad de Medicina de La Plata, y cuando estoy en tercer año era la apertura democrática, digamos, era la primavera después de mucho oscurantismo, de mucho silencio, sobre todo acá en Santa Rosa, por lo menos en mi familia, ningún debate. Eso era, cuando yo iba a tercer año, era como una bocanada gigantesca de oxígeno, de colores, de matices, de energía, de qué sé yo, el aula magna llena, la primera asamblea después que se permitió, cuando ya nos arrimábamos al 83. La transición, claro. Claro, y eso era una cosa que era muy difícil, no estar cerca, que no te moviera alguna cosa. Eso. De hecho, muchísimos jóvenes se arrimaron en esa época a la política y a la participación en los centros de estudiantes. Yo me arrimé al Movimiento Nacional Reformista, al Partido Socialista Popular de aquel momento, el de Esteves Boero. Guillermo Esteves Boero, que ahora es el partido de Wiener, que después terminó siendo el Partido Socialista.
En aquel momento estaba el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático de Alfredo Bravo. Claro. El popular de Boero. Y bueno, yo participé con responsabilidades políticas ahí. De hecho, viajé acá a La Pampa en esa época, que había que desarrollar el partido acá en La Pampa. Después, cuando me gradué, como residente, fui delegado en la Asociación Profesional del Hospital de Niños de La Plata. Yo me hice mi primera formación en el Hospital de Niños de La Plata. Hice terapia intensiva neonatal y bueno, era el delegado de los residentes a la Asociación de Profesionales. Y bueno, después me fui a hacer una segunda formación. Bueno, mi esposa, ahí conocí a mi esposa, Marcela Paladino, que también, Marcela nos conocimos en la agrupación. La agrupación nuestra se llamaba Alejandro Korn. Alejandro Korn fue un médico y filósofo de Platense, por eso nuestra agrupación se llamaba Alejandro Korn, que es el que escribió La Libertad Creadora. Un libro que vale la pena, lamentablemente no se ha reeditado, pero digamos, más allá de las limitaciones del positivismo que tenía el socialismo en aquella época, digamos, es un libro que le habla a los jóvenes, que le habla al no dogmatismo, que le habla a la posibilidad de crear y construir socialmente, en todos los ámbitos. Así que bueno, nuestra agrupación se llamaba así. Mi esposa también tuvo una importante participación en nuestra agrupación. Ella fue consejera durante muchos años. Yo participé de la Federación Universitaria de La Plata. Bueno, y después nos fuimos a Buenos Aires, estuvimos un tiempo, ya hicimos nuestra segunda capacitación ahí, mi esposa también, y después nos vinimos acá, después de muchos años, hace 10 años que estamos acá, pero nosotros ya teníamos, hemos hecho muchas cosas, digamos, participamos en muchos lugares, en Buenos Aires aprovechamos también, porque después nos fuimos a vivir a Buenos Aires, Ajá. Donde hicimos nuestra segunda capacitación y ahí aprovechamos a participar en las comisiones vecinales. Nosotros vivíamos en Caballito, en las comisiones vecinales, participamos en las asambleas de aquella época, del 2001, era imposible no participar en el barrio, fue un movimiento interesantísimo, del cual no se ha escrito tanto. Ahora nos va a dar la posibilidad de avanzar en el archivo llamado Terapia Intensiva Neonatal, pero desde la formación en salud, la participación en la vida democrática, comprendiendo los vínculos que hay que comprender. Todas las etapas, y aparte, digamos, esto fue muy formador, digamos, porque la universidad no da esa perspectiva global, digamos, que sí la puede dar la participación social y la lucha. De todas maneras, el ambiente de La Plata. Sí, y aparte nosotros lo vivimos en un momento muy lindo, de mucha movilización, digamos, es un ambiente con muchísimos jóvenes, con muchísima discusión, porque quedaban muchos cuadros de la época anterior, que se juntaban con gente que no sabía nada como nosotros. Fue una cosa muy interesante, digamos, que hizo que tuviéramos que estudiar, militábamos muchísimo, por supuesto creíamos que todo iba a cambiar, que la cosa, que rápidamente íbamos a poder reconstruir algo mucho mejor de lo que después tuvimos, ¿no? Pero la verdad es que fue una experiencia maravillosa, digamos, la vida de la participación del joven es una experiencia maravillosa, digamos. Vamos a pedirle a Ariel una pausa musical. Vemos el ecosistema de la salud en La Pampa visto desde esta huella que estás contando. ¿Te parece? Me parece perfecto.
El Archivos y Pantallas número 63, que está transitando por algunas palabras claves. La crisis de la banda sinfónica, la farsa, aquella palabra que usó el entonces diputado a principios del siglo XXI, Oscar Pepa, para calificar a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, la farsa para citar al Papa Bergoglio cuando se refiere al Premio Nobel de la Paz, y todo eso instalado en el gran marco de la salud, porque después vinimos al espacio de la salud pública con quien nos está visitando, con Edgardo Gijena, que además de la construcción de saberes en una universidad pública como es la de La Plata, y definirse por la terapia intensiva neonatal, estuvo participando en diferentes escenarios con aquellos postulados que nos hacen creer que sí, efectivamente, un mundo mejor es posible. Y estamos comentando con Edgardo en este momento de qué modo acceder a las informaciones que nos permiten operar los cambios para aquellos que pensamos que efectivamente quieren participar en esos cambios. Y estamos diciendo que, bueno, es imposible pensar en cambios si no podemos acceder a los archivos. Tenemos los 4 minutos de Atilio Borón para que lo escuche Edgardo y podamos pensar entonces que estamos hablando de aquellos que están en la terapia neonatal. A ver, ¿de quién estamos hablando? Mira, un archivo es fundamental, te digo. Vuelvo a repetir, yo creo que es un tema y me agrada y me complace saber de que ustedes están preocupados por esto, y ojalá que tenga impacto nacional, y ojalá que cuando yo digo que la Argentina es un país zombie, rebote y aparezcan los medios y de repente alguno me llama, ¿viste? Porque así son las cosas. Digo, un país zombie porque como no tenés la memoria accesible, entonces no sabés muy bien, ni siquiera sabés quién sos. Ese es el problema. Y acá tenemos que hacer un enorme esfuerzo para reconstruir los archivos, ¿verdad? Salvar lo que ahora podemos salvar. Yo creo que acá se impone, digamos, una tarea que es la de la reconstrucción del Estado en la Argentina. Por eso la tesis fuerza: Argentina es un país casi sin Estado. Tiene lo que parece un Estado, una apariencia estatal, pero un Estado es una institución compleja, que tiene una burocracia bien formada, eficiente, que tiene recursos disponibles para movilizar lo que sea necesario a los efectos de lograr los fines, en este caso garantizarle a las sucesivas generaciones de la Argentina conocer cuál fue nuestro pasado. Y eso cuando no tenés archivos no lo podés hacer. Y eso cuando no tenés un INDEC en serio tampoco lo podés hacer. Entonces hoy estamos sumidos en una bruma de confusiones acerca de cuál es la real dimensión de la pobreza en un país como la Argentina. Y a veces hay debates que se arman porque no hay datos ciertos. O sea, es como cuando vos tenés un chico que está con fiebre. Bueno, una cosa es que tenga 2 líneas de fiebre, otra cosa es que tenga 40 y esté volando. Cuando no sabemos si tiene 40 o tiene 37,5, hay una tremenda discusión acerca de qué hacemos con ese chico. ¿Qué remedio le vamos a dar? Si tiene 40, 41, tenemos que aplicar una terapia. Si tiene 37, 37,5, 37 no, pero 37,5, 38, otra terapia. Acá no sabemos. La pobreza es un problema del 5%, bueno, entonces elaboramos un programa de política antipobreza focalizada y con eso lo tenemos resuelto. Si es 30% o 28%, estamos en un problema completamente diferente. Pero eso requiere trabajo de archivo, trabajo de documentación, ¿no es cierto?, que es un derecho ciudadano. Nosotros no estamos pidiendo un privilegio para los investigadores, De ninguna manera. Yo no estoy, Irene, para nada pensando en mis colegas. Estoy pensando en mis hijos, en mí mismo, en mi mujer, en mis amigos que somos ciudadanos de este país. Tenemos derecho, el pueblo quiere saber, ¿no es cierto? Decían el 22 de mayo de 1810, una fecha casi exacta. Bueno, tenemos derecho a saber. Yo quiero tener un buen archivo nacional y queremos tener buenos archivos provinciales, porque esos son fundamentales para saber qué es lo que podemos hacer y quiénes somos y a dónde vamos. Uno de los subsecretarios de Cultura, cuando se llovía el archivo histórico, mandó a comprar baldes. En La Pampa, La Pampa. Hay que hacerle un juicio por traición a la patria, o algo así. No sé si es la categoría jurídica que se aplica, pero es una barbaridad. Por lo menos incumplimiento de deberes de funcionario público. Absolutamente. Pero más allá que eso. Más allá, porque atentar contra la memoria de una nación es algo mucho más grave que el mero incumplimiento de los deberes de un funcionario público. Pero las lógicas pragmáticas son tan perversas que todo el tiempo obligan a la violencia
de argumentar esto que estamos diciendo. Claro, eso, y además el hecho de que no ha habido una educación ciudadana por parte de los gobiernos, de todos los gobiernos, para educar a la gente en cuáles son sus derechos y qué es lo que la gente tiene que exigirle al Estado. Esto es algo que hace muchos años, yo te diría que tal vez en los últimos, te digo, desde el peronismo para acá, desde el 45 para acá, ha habido solo un par de gobiernos que más o menos insistieron en ese tipo de cosas. Y lo hicieron débilmente, ¿no es cierto?, a sí mismo. Cuando no se ve la presencia en lo cotidiano del archivo, como estrategia para achicar la brecha. Sí, es para achicar la brecha de la injusticia, de la desigualdad. Entonces yo creo que es un tema que es muy importante instalar a nivel de la ciudadanía. Ahí escuchabas a Tilio Borón respecto de que necesitamos los archivos para plantear políticas a futuro. Y estamos con alguien que precisamente todo el tiempo está viendo la posibilidad de un futuro mejor a través de los niños, y se trata de Edgardo Gijena, y todos sabemos las luchas que están llevando por la salud pública. Edgardo, ¿cómo entonces, desde esa participación y la conciencia, viniste a La Pampa? Bueno, había que definir si seguíamos viviendo en Buenos Aires con mi esposa. Nosotros ya teníamos un hijo que tenía 6 años, y la verdad es que yo no me sentía parte de la capital federal, te digo sinceramente. Si bien después de nuestra participación en las comisiones vecinales del barrio, ahí en Caballito, pudimos involucrarnos más con el tejido social, pudimos formar más parte del tejido social del barrio. Yo no me sentía parte del lugar y no estaba cómodo, y prefería, si existía alguna posibilidad, volver a La Pampa. Así que, y mi esposa Olavarría, y fue que es de Olavarría, y al final se dieron mayores posibilidades acá, así que volvimos. Fuimos trabajando en distintos lugares. Yo hoy trabajo en el... ¿Y estamos hablando ya de que casi los 90? Nosotros vinimos hace 10 años. Hace 10, ajá. Hace 10 años estamos 2004. En el 2004. Y bueno, después nos seguimos capacitando. Yo, digamos, siempre me interesó la gestión en salud, así que hice una maestría en salud pública, en administración y gestión en salud. También me interesaron las ciencias sociales, así que estoy haciendo una cierta capacitación en Flaxo. Digamos que recién estoy que me está haciendo un poco pesada, pero bueno, la verdad es que nos abre la cabeza quienes venimos de las ciencias biológicas, y muchas veces tenemos una perspectiva un tanto mecánica, un tanto positivista, un tanto esquemática de las cosas, y la flexibilidad de lo social es mucho más de lo que tiene otro enfoque. Se necesitan otras herramientas, otra perspectiva, para muchas veces entender lo social y su dinámica. Hay una cosa interesante que decía Tilio Borón respecto de la memoria, es este asunto de que la memoria es un derecho y la información es un derecho. Pero yo digo más, que no es un invento mío, digamos. Cuando vos vas a discutir con el funcionario, si vos no contás con información, hay una asimetría de poder impresionante, no tenés ninguna chance. Si vos no contás con información, si las instituciones no te permiten acceder a la información, el tipo te mata, te revuelca, digamos. Y lo más probable es que no tengas ninguna chance en el debate, pero ni de acertar en la más mínima propuesta, porque no tenés ni idea de qué se está hablando. Vos creés que tenés una idea, pero si no te dan la información. Nosotros, en salud, te quiero contar esta anécdota. Nosotros queríamos saber en el Hospital Lucio Mola si se había tercerizado el servicio. Nadie, porque se corría la bola que ya se había empezado a tercerizar el servicio, o sea que ya se había privatizado el servicio del patio del hospital, y nadie nos decía nada. Entonces pedimos los documentos, en la dirección del hospital no nos daban por nota. Pedimos los documentos. El hecho consumado, ¿no? Claro, pero aparte, una vez frente a lo que te parecía que el hecho estaba consumado, vos cuando ibas a pedir la confirmación a las instituciones de la democracia, las instituciones de la democracia no te daban, no te contestaban. Entonces vos no podías ni siquiera certificar lo que te parecía que estabas viendo. Entonces juega un papel muy, digamos, esto hace de la democracia que nos toca vivir a los pampeanos, una democracia muy acotada. Bueno, en Telequia la llama pumilla.
una entelequia. La democracia es una entelequia en tanto no accedemos a la información para avanzar en justicia. Y no podemos discutir, pero no discutir sobre la historia, sino de lo que nos va a pasar mañana a nosotros. Bueno, pero en esa formación que vos tuviste en salud, que estás haciendo ahora en gestión de administración de salud, efectivamente has desarrollado la habilidad, por esa razón te estoy invitando, porque en un reportaje que te realizó Verónica Maglenan en Radio Kermés hace unos días, pudiste activar archivos para demostrar los ninguneos, precisamente porque llega un punto que si no tenés claro conceptualmente de qué lado estás luchando y ves un escenario donde florece los emprendimientos privados, te pones en crisis. Sin embargo, pudiste en unos minutos dar cuenta de la sucesión de ninguneos, ocultamientos, trabas a la información. Y esto que me estás diciendo es un ejemplo, más allá de los nombres de los funcionarios, pero se puede tipificar precisamente estos bloqueos que debilitan todo intento democrático, tal cual. No se puede hacer efectivo. Los derechos es imposible hacerlos efectivos, digamos así. Y es más, hay muchas formas de hacer inefectivo un derecho. Cuando el derecho, primero hay que conseguirlo y hay que dar una gran lucha en la sociedad para que se cristalice en una ley. Y después hay que ver que la ley se reglamente, y después resulta que no solo eso, sino que opere, que las cuestiones administrativas lo hagan efectivo. Y después, a veces, las cuestiones administrativas lo pueden hacer, pero si la gente no se convence, si la gente no cree que es su derecho, no se garantiza ese derecho. Bueno, tiene dos caras lo que vos estás diciendo, porque efectivamente no se puede hacer efectivo un derecho, pero por el otro lado, desde el poder hay una vulneración. Por supuesto. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el representante de los derechos humanos en la Corte Interamericana, donde dice, cuando un Estado no acepta las recomendaciones de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, está avisándote que los va a vulnerar. Pero acá uno no cree que esto es producto de la ingenuidad. O sea, nunca pensamos que esto es producto de la ingenuidad de los gobernantes. Esto es una intencionalidad de que esto sea así. Digamos así, yo pero ni por asomo pienso que por ingenuo no me dan información cada vez que pido algo de cómo se administran los dineros públicos, de cómo se administra, de si el hospital se va a privatizar, no se va a privatizar, de cuánto se gastó, y no me dan esa información. Yo no pienso que lo hacen por ingenuos, lo hacen porque tienen esa concepción de que eso tienen un modelo institucional metido en la cabeza donde no es información que está accesible al común de las personas y menos a las organizaciones que tienen algún perfil en su funcionamiento. Bueno, otro ejemplo es esto que vos decías de las declaraciones juradas, digamos, es decir, si te obstaculizan de una forma, de otra, vos vas a ver ahí ese es un ejemplo. Nosotros con el asunto de cómo buscamos la información de si se había privatizado o no se había privatizado, pasamos por varias instancias, hasta que el Tribunal de Cuentas nos confirmó que se había privatizado, aun cuando el ministro de Salud decía que nosotros estábamos mintiendo. 2 días antes decía que estábamos mintiendo. Y el Tribunal de Cuentas nos acercó el contrato que el ministro de Salud había firmado y públicamente, porque los tipos pueden decir cualquier cosa. Entonces, hay varios aspectos. Por un lado, derechos que no se ejercen, vulneración de derechos. ¿De qué se trata la honestidad intelectual? Porque llega un punto que estamos en terreno de mentira, es decir, no solo es obturar el acceso a la información, sino también la negación de algo, de preguntar ¿cuál es el problema? Es mentira, pero no es cualquier mentira, es una mentira sobre lo que es de todos, sobre lo que es público, digamos, no es cualquier mentira y no es la negación de información sobre cualquier cosa, es la negación de la información sobre lo que es de todos, sobre lo que es el Estado, sobre lo que la ley, la Constitución nos habilita a conocer
y que esta gente busca las 1000 excusas y las 1000 herramientas para bloquearnos el acceso a la información, que no la queremos para informarnos solamente y escribir grandes volúmenes, como dijo Atilio Borón. La queremos para construir nuestro presente y nuestro futuro, para eso la queremos. No queremos para hacer, alguno podrá hacer una obra de historia, sociología, lo que fuere. Nosotros la queremos para ver cómo sigue nuestro hospital mañana, cómo sigue el año que viene. Para eso la queremos para ver qué hacemos con la ciudad de Santa Rosa, qué hacemos con la provincia de La Pampa, qué desarrollo queremos, hacia dónde vamos, pero necesitamos ver qué tenemos, necesitamos que los lugares de los ámbitos institucionales que recogen información y nos permiten discutir con criterio, nos aporten esa información, no solo que le llegue a un sector para que ellos la manipulen en función de sus intereses, sino que esté al alcance de todos los que quieren discutir un proyecto de algo, de hospital, de salud, pero para eso porque si no se da una simetría de información que impide cualquier debate serio sobre el asunto. Bueno, te vas orientando hacia los territorios de la divulgación y de la prensa. Si esto no se puede poner en palabras, es muy difícil cambiarlo. Eso es tal cual. Yo estoy aprendiendo todas estas cosas y me estoy desburrando de muchas de ellas. El valor de la palabra, el valor del concepto, el valor de la escritura, el valor de los documentos históricos, estoy leyendo cosas para ponerlas en valor nuevamente a estas cuestiones. Y la función de los medios, para repreguntar. Exacto. Y el valor yo pensaba en el valor de radios como esta, que un poco decías esto vos, salen del circuito de las radios que manejan un tipo de información, porque hay una información que circula por los grandes medios y muchas veces repica en radios más chicas en forma acrítica. Claro. La importancia de hacer una radio abierta, ojalá hubiera muchas como esta, ojalá tuviéramos una radio de la Universidad de La Pampa, ojalá hubiera muchas, voces que nos permitan reflexionar sobre lo que nos pasa acá en la ciudad, en otros lugares. ¿Para qué? Para poder construir, no para... Bueno, claro, pero las herramientas que te dan los archivos, te pongo el último ejemplo. Cuando lo escuchás hablar a Macri de que hay que resolverle los problemas a la gente para que seamos todos felices, y no le pones a la par, no pones en relación el archivo cuando él dice, y abro en este caso abro comillas para decirlo lo más textual, nosotros como empresarios siempre somos oficialistas. Eso me enseñó mi padre. Ah, bueno. Chabrán decía lo mismo. Yo recuerdo que Chabrán decía una cosa parecida, alguna vez que leí algún reportaje, que los empresarios tienen que ser, era como que tenían que ser los dúctiles. Claro, que tenían que ser como siempre amigos, sobre todo del poder, su trabajo era ser siempre amigos, una cosa así decía, sí. Con esa cosa, con esa ironía. Decía una cosa parecida a la que dice Macri. Asunto, de que es el duranbarbismo. Tenés que siempre jugás para el mismo lado, al lado del poder. Claro. Hay que preguntarse qué significa eso. Ahora, Edgardo, yo te agradezco mucho por esta charla y siempre tenés que saber esto que no te lo habíamos dicho con Ariel. Planteamos los archivos y pantallas en términos de introducción, así que estás invitado las próximas a hablar puntualmente de tu proyecto de divulgación. Ah, bárbaro. Y después voy a aprender con ustedes, y nos interesa difundir el asunto de la problemática de salud, uh-huh. De nuestra perspectiva de lo que está pasando con la salud en La Pampa, la perspectiva de que tenemos los trabajadores, de cómo están funcionando las instituciones, del modelo de gestión que se está usando para que las cosas se hagan, porque esto se resuelve en modelos de gestión que nosotros lo consideramos absolutamente autoritarios e inhumanos. Yo te prometo que voy a puntualizar la lista que hiciste de los ninguneos, porque estuvo muy lograda. Los oyentes de Archivos y Pantallas podemos escuchar al profesor Santiago Gándara cuando explicó también de qué se trata activar archivos. Te voy a hacer los apuntes del ninguneo en cuanto a salud,
y también activó archivos de un modo muy claro Mónica Rodríguez por el caso Andrea López, de modo tal que el tuyo va a ser muy válido. Como digo, lo planteamos en términos de introducciones a estos encuentros, a estas charlas, y no quisiéramos finalizar, porque para presentar a aquellos que hacen aportes, en tu caso de algo tan denso como la cuestión de la terapia neonatal, quisiera preguntarte, en esos estudios que estás haciendo y en esas construcciones, donde podés darte cuenta que la palabra es tan importante, ¿cuáles han sido esos ejecitos de los cuales precisamente vos hablabas, pero en las palabras claves? Y yo creo que para mí es participación. Yo te digo, para mí la cuestión central de todo esto, de la construcción social, es participación. Esto no es una cosa de uno, no es una cosa de un vivo o de un inteligente, sino que esto es una cosa dialogada, conversada, articulada. Por eso participación y participación. Participación y últimamente estoy aprendiendo mucha tolerancia, mucha tolerancia a las ideas disímiles, para construir, para construir hay que ser tolerante, hay que aprender a tolerar para poder seguir construyendo juntos, pero la idea fuerza, y la idea central es participación para construir una sociedad mejor para todos. Participación. Edgardo, te despido con estas palabras de Marta Riskin, que las reiteramos en Archivos y Pantallas con frecuencia. Hoy más que nunca urge el compromiso con la construcción de confianza en las palabras propias y ajenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos, ya no tenemos más tiempo. Gracias, Ariel Pérez. Mi nombre es Irene Meca. Archivos y Pantallas repite este sábado a las 2 de la tarde. Chao.